Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué ocasión tan agradable de celebrar un martes por la mañana, alabar así, adorar así y luego ir a consultar la palabra. Notará algo nuevo. En otras palabras, el púlpito. No se estrenan muchos púlpitos hoy en día. Tarde o temprano van a terminar en la tienda de antigüedades eclesiásticas. Estaciones para saludar a mileniales felices en los restaurantes. Allá es donde van a terminar. Y eso sí que es una triste historia. Triste, triste historia. Es la triste historia de un cristianismo en declive, la triste historia de púlpitos que ya no se usan, en donde la palabra de Dios ya no se predica y en donde la predicación, evidentemente, ya no se necesitan los púlpitos. Ahora bien, déjeme serles claro, un predicador puede predicar sin un púlpito. Como un mueble de decoración no es absolutamente necesario, pero sí lo es, sí tiene precedente bíblico. En Nehemías capítulo 8 leemos que Esdras y aquellos que eran sus escribas construyeron una plataforma en la que predicaron. Ya en el tercer siglo, la iglesia cristiana comenzó a poner púlpitos cuando se comenzó a construir edificios para el propósito de la adoración cristiana. Para la mitad del tercer siglo, Cipriano, el padre de la iglesia, mencionará el púlpito como una pieza importante para la adoración cristiana. ¿Por qué? Porque el acto central de la adoración cristiana correcta y bíblicamente definida se resume en la predicación de la palabra de Dios. Y esa predicación de la palabra de Dios es una enseñanza. Y el púlpito es el gran símbolo de la enseñanza. Algo tiene que ocurrir detrás de este mueble, de manera que algo se escuche enfrente de él. Ese es su sentido. Algo ocurre detrás de esta pieza de mueble, de manera que algo se escuche enfrente de él. El púlpito es un recordatorio humilde al predicador de que no se trata de nosotros, no se trata del predicador, se trata acerca de la palabra predicada. Se trata de estar detrás de lo que los puritanos llamaron el escritorio sagrado y hacer lo que los predicadores han sido llamados a hacer, el cual es leer, predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué un nuevo púlpito? Bueno, ya era el momento. El púlpito con el que se construyó esta capilla en 1949, el cual, no piense que no lo volverá a ver, lo volverán a ver en cada servicio formal de capilla, en cada ceremonia de apertura y convocatoria, volverá en cada evento formal porque hace parte de la arquitectura de este edificio. Entonces, ¿por qué un nuevo púlpito? Bueno, en primer lugar, porque estamos en una nueva época. Y para ser muy práctico, porque mucho de lo que sucede en el ministerio en este lugar, en esta capilla, se transmite ahora en video. Necesitábamos un púlpito que no fuera blanco, para decirlo así al grano, porque el color blanco es un desafío al balance general de lo que se tiene que balancear cuando hablamos en cuanto a lo audiovisual y la experiencia de video. Y hacer esto involucra ser fiel a la cuestión, pero también es correcto que lo hagamos porque yo pienso que cuando miramos a los púlpitos históricos de las iglesias, están puestos allí, o al menos tienen el efecto de esconder al predicador. Pero el predicador aquí no está para esconderse, sino para predicar. Y ese es un hermoso púlpito que se hizo para nosotros, personalizado. De hecho, pueden ver el escudo de Southern Baptist Seminary y el escudo de Boyce College tallados aquí en el frente, al igual que una mesa enfrente también aquí abajo. Y ese fue hecho por un carpintero maestro y escultor, carpintero. Él lo hizo todo, él mismo, incluyendo el tallado de todos los detalles que pueden ver aquí. Bueno, no escondo que soy una persona que colecciona pensamientos sobre los púlpitos y les digo que he predicado detrás de una copia exacta de este púlpito en la Iglesia Bautista de Ottawa, en Tampa, Florida. Y después del servicio fui al pastor y le dije, ¿quién les hizo el púlpito? Y me dijo, nadie me había preguntado esto antes. A lo que le dije, bueno, ya te lo he preguntado. ¿Quién les hizo el púlpito?
Y en medio del contacto de la persona que hizo el púlpito, nuestra gente aquí se contactó con esa persona e hicieron ese púlpito. Y yo estoy de pie hoy por primera vez detrás de él esta mañana. Y pareció correcto que para este primer sermón fuéramos al pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16. Les invito a que me acompañen conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero el texto de esta mañana no es solo Juan 3:16. Es Juan 3:16 en adelante hasta el versículo 18. 3 versículos que tomamos hoy del cuarto evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos, por favor. Señor, cuando leemos tu palabra, cuando la escuchamos, cuando es enseñada, cuando es predicada, que oremos por una boca que no predique errores, por oídos preparados para recibir tu palabra. Que tu Espíritu haga aplicar tu palabra en los corazones de tu pueblo. Oramos aún en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los años 2005 y 2006, en 2 ediciones sucesivas, Sam Harris, conocido por ser uno de los 4 caballeros del nuevo ateísmo, escribió lo que él tituló Una carta a una nación cristiana. Ahora bien, es fácil ahora quizás tomar un paso atrás y ver este movimiento que conocimos llamado el nuevo ateísmo. El ateísmo no es algo nuevo, pero de alguna manera lo fue en la forma que le dio el nombre el nuevo ateísmo, especialmente en la década de los 90. De hecho, yo escribí un libro sobre el tema llamado El remix al ateísmo. La palabra ateísmo es interesante porque no apareció en nuestros idiomas sino hasta la época del periodo Tudor, porque no era necesaria en ese momento. No había necesidad de hablar de un sujeto que no creía en ningún Dios. Y era porque el teísmo de cualquier manera era la única suficiente explicación de la vida misma y de todo lo que la componía. No había otra alternativa secular. Que por cierto, no había tal cosa como alternativa secular en el periodo Tudor. Pero llegó la necesidad de la palabra y fue de hecho un traductor bíblico con el nombre de Miles Coverdale quien se inventó la palabra ateo en inglés, porque tenía que inventar una palabra así como los Shakespeare y los demás que estaban inventando palabras en esa manera para describir al ser humano hipotéticamente que no creyera en Dios. Una persona que no creyera en un Dios, así como el necio es escrito en los Salmos que dice que no hay un Dios. Pero en realidad no había ateos en el periodo Tudor, simplemente la palabra ateos. El ateísmo realmente no fue algo posible intelectualmente, sino hasta que la Ilustración llegó a invadir la mayoría de los países, así que no es sino hasta el siglo XVII, XVIII y el XIX para ver el nacimiento del ateísmo. Pero aún así era algo que abarcaba a solo pocos que integraban esa ideología. El ateísmo era un movimiento agotador porque el ateísmo requiere mucha argumentación y porque se requiere mucha energía para negar lo obvio. La gente común no compra el ateísmo porque sus experiencias de la vida y percepciones del mundo simplemente no pueden ser respondidas por la esterilidad del ateísmo. Una de las cosas que me deleita como un teólogo cristiano es la frustración que tienen los ateos con los niños. Hay numerosos artículos científicos expresando frustración y consternación secular porque los niños parecen que por la evolución, ese es su razonamiento por supuesto, están predispuestos a creer en el diseño inteligente y resistir cualquier argumento en su contra.
Dejar que los niños vengan a mí porque el reino de los cielos es de ellos. Porque, ¿qué será que los niños parecen preprogramados para no aceptar un argumento en contra del diseño y de un diseñador? Es porque todo lo que ellos conocen fue hecho por alguien. Todo tiene que ser explicado por el hecho de que alguien lo hizo, de otra manera no existiría. Alguien tuvo que haber construido la casa en donde vivimos, alguien tuvo que haber construido el carro en el que viajamos, alguien tuvo que haber hecho la silla donde me siento, alguien tuvo que haberme creado a mí. Lo que hizo el nuevo ateísmo nuevo en los 90 fue un ateísmo más beligerante, menos orientado en contra del establecimiento cristiano y más enfocado en su meta o en su objetivo, en su acercamiento. Lo tenían claro en cuanto a su ambición para alcanzar la masa pública, así que por primera vez se publicaron libros que alcanzaron los más vendidos: Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Estos eran los que llamaron los 4 caballeros. Todos estos 4 publicaron libros de mayor venta en los 90 y desplazaron sus argumentos de la lógica a la ciencia, una ciencia materialista y naturalista que tenía este carácter beligerante que sabe que los ateos no tenían, porque no se atrevían a hablar de algo negativo de Jesús, no porque no tuviesen una clase de respeto teológico, sino porque estaban conscientes de una posible y una severa repercusión pública. Entonces solían decir cosas como: sí, Jesús es un gran maestro, pero no creemos que Dios exista. Y así planteaban sus argumentos ateos. Pero los del nuevo ateísmo iban a ser diferentes. Personajes como Christopher Hitchens llegaría y diría que si crees en un Dios enojado del Antiguo Testamento y un dulce Jesús en el Nuevo, entonces eso quiere decir que no has leído un Nuevo Testamento. Porque el libro de Apocalipsis no es dulce. Y eso es cierto. Si eres un ateo, no es dulce leer el libro del Apocalipsis. Pero en el transcurso de todo esto, lo que llamarías la segunda ola del ateísmo, Sam Harris decidió escribirnos una carta a nosotros, a los cristianos de los Estados Unidos. Y ciertamente fue un suceso muy interesante y se convirtió en una publicación importantísima. Lo volví a leer para prepararme hace ya unas semanas y me tomó por sorpresa a medida que lo leía, porque de verdad él entiende lo que está en juego. Usted puede leer otras personas que intentaron entrar en esas conversaciones y dijeron cosas, pero te das cuenta que ellos no sabían lo que estaban diciendo. Ellos no solamente no saben de lo que están hablando y de lo que creen, y mucho menos saben algo de lo que creemos, pero tampoco entienden lo que está en juego: la eternidad, la verdad, el existir, la salvación. Pero para nuestra sorpresa, Sam Harris, al contrario, entendió y entiende. Así que decidió escribir este libro pequeño, el cual también llegó a ser un bestseller, Carta a una Nación Cristiana. Me gustaría leerles a ustedes una sección grande de la apertura de este libro, y me gustaría que usted examinara mi juicio. ¿Entiende o no entiende lo que está en juego? Así es como comienza su carta a una nación cristiana. Le escribe a cristianos, o al menos a quienes piensan que son cristianos. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que solo aquellos que ponen su fe en Jesús encontrarán la salvación después de la muerte? Como cristiano, ¿cree usted en estas propuestas porque le haga sentirse mejor, sino porque piensa que son ciertas? Antes de que le señale algunos de los problemas de esas creencias, me gustaría reconocer que hay muchos puntos en los que usted y yo estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que si uno de nosotros tiene la razón, el otro está equivocado. ¿La Biblia es la palabra de Dios o no lo es? O bien, Jesús ofrece a la humanidad el único y verdadero camino a la salvación. Él cita Juan 14:6, o no lo hace. Estamos de acuerdo en que ser un verdadero cristiano es creer que todas las demás confesiones están equivocadas y creerlo profundamente. Si la cristiandad es correcta y yo persisto en mi discernimiento, yo debería esperar sufrir los tormentos del infierno. Peor aún, he convencido a otros, y algunos muy cercanos a mí, de rechazar la misma idea de Dios. Ellos también se pudrirían en el fuego eterno. Y él también cita Mateo capítulo 25:41. Si la doctrina básica del cristianismo es correcta, continúa, he desperdiciado mi vida de la peor de las formas concebibles. Lo admito todo sin un solo pero.
El hecho de que mi rechazo público y continuo del cristianismo no me preocupe, por lo menos debería sugerirle precisamente lo inadecuadas que pienso que son sus razones para ser cristiano. Y se pone aún más interesante. Por supuesto, hay cristianos que no estarán de acuerdo con ninguno de nosotros. Hay cristianos que consideran las demás confesiones como caminos igualmente válidos para la salvación. Hay cristianos que no tienen miedo al infierno y que no creen en la resurrección física de Jesús. Esos cristianos se describen a menudo a sí mismos como religiosos liberales o religiosos moderados. Desde su punto de vista, tanto usted como yo hemos malentendido lo que significa ser una persona de fe. Se nos asegura un vasto y hermoso territorio entre el ateísmo y el fundamentalismo religioso que generaciones de pensadores cristianos han explorado con calma. De acuerdo con los liberales y moderados, la fe es un misterio y un significado y comunión y amor. La gente construye la religión a partir del tejido de sus vidas, no solo con meras creencias. He escrito en otra ocasión sobre los problemas que detecto en el liberalismo y la moderación religiosa. Aquí solo necesitamos observar que el tema que nos ocupa es a la vez más simple y más urgente de lo que los liberales y moderados generalmente admiten. O bien la Biblia es simplemente un libro más escrito por mortales o no lo es. O Cristo era divino o no lo era. Si la Biblia es un libro más y Cristo un hombre más, la doctrina básica de la cristiandad es falsa. Si la Biblia es un libro más y Cristo un hombre más, la historia de la teología cristiana es la historia de unos bibliófilos que se han dedicado a analizar un espejismo. Si los principios básicos de la cristiandad son ciertos, entonces es que hay algunas lúgubres sorpresas aguardando a los que no son creyentes como yo. Usted lo entiende. Al menos la mitad de la población norteamericana lo entiende. De modo que seamos honrados con nosotros mismos a su debido tiempo. Uno de los bandos ganará esta discusión y el otro bando la perderá. Lo perderá. Yo diría que eso es algo tremendo. Una declaración que viene no solamente de un ateo comprometido, sino que un ateo que discierne y ha pensado todas esas cuestiones con mucho cuidado y sí entiende lo que está en juego y entiende desde muchas perspectivas que existe una consistencia en sus acercamientos, los cuales desde un lente académico son admirables. Se le debe felicitar por su honestidad. Dice, la Biblia es o no es la palabra de Dios, Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. Si esto es cierto, entonces las doctrinas centrales del cristianismo son ciertas y tienen repercusión eterna. ¿Es verdad o no es verdad que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que la salvación llega solo a quienes creen en Él en esta vida? ¿O es verdad o no lo es? Bueno, lo cierto es que él está arriesgando su vida diciendo que esto no es verdad. Para su crédito, él también reconoce que nosotros como creyentes cristianos ponemos nuestras vidas en el hecho de que esas creencias son verdaderas. Y francamente, ese sería un libro fantástico si esos párrafos de introducción fueran lo único que nos da. Pero él nos da más. Nos da esta acusación severa sobre la imposibilidad de hallar un camino medio. La idea imposible de creer que la Biblia sea algo como la palabra de Dios y de que Jesús sea algo como el Hijo de Dios, de que el infierno sea algo como una metáfora y el Evangelio algo como una espiritualidad o moralismo. Ahora bien, es posible que se haya dado cuenta en esta introducción algo que Sam Harris dijo, que hay otras partes donde he expresado mi crítica sobre los moderados religiosos y los liberales religiosos y en donde más él ha escrito sobre este gran problema y pues en su gran entendimiento en la batalla entre el teísmo y el ateísmo, entre lo que él ve en el ateísmo como un movimiento de luz y el teísmo un movimiento enchapado a la oscuridad primal. Él ve a los religiosos moderados y liberales tapándonos con un escudo. Es algo muy interesante. Él detesta a los liberales religiosos y a los moderados porque él dice hacer ver
a los cristianos menos locos de lo que realmente son. Es un argumento muy interesante. Yo voy a la plaza pública y quiero argumentar en contra de la exclusividad o la creencia de la exclusividad de Jesús como el Hijo de Dios. Y luego llegas tú, moderado, y dices que no todos los cristianos tienen que creer en eso. Yo salgo allá afuera tratando de pelear contra la idea del infierno y luego por ahí salen los cristianos diciendo de que eso es una metáfora. Ustedes están escudando de manera intelectual y cultural en una época secular a esos ateístas peligrosos que él de hecho llamaría o llama fundamentalistas. ¿Qué se tiene para llamarse fundamentalista en este juego? Creer en que Dios es real. No en un Dios que es meramente un símbolo, una figura literaria o una cierta clase de misterio inefable. Ahora bien, esas palabras fueron escritas ya hace más de una década. Volví a ellas porque me estaba preparando para escribir algo que me hizo pensar en esta carta a una nación cristiana. Y cuando la volví a leer me sorprendió de nuevo. De hecho, fue como nuevo para mí, porque a veces se necesita a un teísta real y a un ateo real tener ambos acuerdos y desacuerdos. Es muy difícil plantear un argumento con Gumby, con alguien que distorsiona las cosas, con aquel que cambia los argumentos al formar nuevas creencias, convicciones y pasiones. Es bueno encontrar a alguien que conoce realmente lo que se trata el argumento. Quería que fuéramos a Juan capítulo 3 y quería comenzar con Juan 3:16. Ahora quería dejar claro que el primer mensaje que se predicara en ese púlpito fuere uno como el de hacer una botadura. Quería que se dejara palmado en la historia, que fuera el texto que más destella el Evangelio de Jesucristo, el cual es el Evangelio de nuestra salvación, Juan 3:16. Ustedes conocen el contexto de este Juan 3:16, la conversación entre Jesús y Nicodemo, en la que Nicodemo buscaba al Señor en la noche y donde obtuvo un mensaje directo, pero también confuso para él, la cual no solo es solo un mensaje, sino un imperativo. Debes nacer de nuevo. Claramente, obviamente, fue confuso para Nicodemo escuchar tal imperativa, escuchar tal mandamiento, y él claramente no supo qué hacer con eso. Su primer pensamiento fue pensar en lo físico, porque este es aquel de esos misterios que van más allá de nuestro entendimiento. Un hombre no puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y la respuesta de Jesús es decir, no, es mucho más extraño que eso. Nacer de nuevo no se trata solamente de un nuevo nacimiento humano. Se trata de una nueva vida. Se trata acerca del perdón de los pecados. Se trata de la vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Note los matices que muchas veces las personas no notan ahí en Juan capítulo 3:16, siguiendo el contexto de la conversación que Jesús tenía con Nicodemo de nacer de nuevo. Notan que ambas, la muerte y la vida, están en una muy cerca proximidad, ambas redefinidas en el Evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, y tenga vida eterna. Pero lo que quiero que veamos al aislar estos tres pasajes es que el argumento es que Sam Harris planteó como un ateo escribiéndole a los cristianos es virtualmente el argumento que encontramos aquí en Juan capítulo 3. En el contexto inmediato, el contexto textual, en el mensaje que más destila el evangelio que conocemos en Juan 3:16.
Leo los 3 versículos una vez más, los 3 juntos, que siguen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note bien lo que estamos confrontando aquí. La explicación del por qué Cristo viene, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que la iniciativa es de Dios y Dios solamente. Nuestra salvación, el mensaje del Evangelio, no es fundamentalmente sobre nosotros. Ciertamente no comienza con nosotros, no hay una iniciativa que venga de nosotros. Cada iniciativa que conlleva nuestra salvación viene de Dios y de Dios solamente. No hay nada que nosotros hayamos hecho para comenzar este proceso, no hay nada que hayamos hecho para iniciar este plan. Este es el plan completo de Dios, el cual se nos dice que viene desde antes de la fundación del mundo. Y es un plan que está encarnado en su Hijo, es un plan que emerge del mismo amor de Dios. Un amor que no es mera sentimentalidad, un amor que, como vemos aquí, va hacia las mismas personas que son definidas como sus enemigos. Porque nosotros nos hemos declarado enemigos, nos hemos rebelado en su contra. Cada uno de nosotros nacidos, hijos e hijas de Adán, heredando no solamente el castigo de Adán, sino también su culpa. Eso también es claro en este pasaje. De tal manera amó Dios al mundo que, perciben esa aclaración, esa palabra que se traduce así y viene de la manera tan potente porque de tal manera Dios amó al mundo que dio, y por esa razón Él dio su único hijo, y sabemos que en dar su hijo, sabemos que no está hablando de dar su hijo solamente en Belén. El dar en el nacimiento de Cristo no es solo el darlo en la encarnación, sino que también es darlo en una cruz. Es el dar que involucra que antes de darlo en una cruz tenía una vida sin pecado. Inmediatamente antes de la cruz está la humillación y la flagelación y el cargar la ira humana, pero en la cruz también fue cargar la ira divina. Dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, en él. Entonces, de tal manera Dios amó al mundo que él dio a su hijo unigénito, que todo aquel que crea en él. Esto está de una manera gramatical increíble, compacta. Es un increíble argumento compacto. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, el cual en este caso quiere decir que viene como resultado de, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, la razón por la cual amamos Juan 3:16 es porque de este versículo podemos decir todo lo que queremos decir para poder llevar a una persona que no conoce a Cristo para que lo conozca, una persona que no tenga la salvación a que la obtenga, una persona que no ha sido convertida que experimente la conversión, porque explicando este versículo terminamos explicando todo lo que es necesario de manera que la persona que aún no es creyente se vuelva creyente. Alguien que no es cristiano solo es cristiano, una persona que va al infierno cambia dirección hacia el cielo. Es por eso que amamos este versículo y es en mayor sentido, y es por eso el evangelio que más ha sido traducido en casi todos los idiomas es el evangelio de Juan. Y es por eso que cuando queremos ayudar a alguien le decimos que simplemente lea este. Le decimos, si quieres entender el cristianismo, solo lee el evangelio de Juan. Y francamente, si solo lees el evangelio de Juan y a medida que lees el evangelio de Juan, ¿recuerdas tú a Juan 3:16? Todo lo demás será explicado. Que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y detrás de todo esto se encuentra la totalidad de la obra de Cristo y por supuesto la persona de Cristo.
¿Sabemos quién es este? Que aquel por amor del Padre de Dios. Sabemos quién es Él, totalmente Dios y totalmente hombre, segunda persona de la Trinidad, el Alfa y la Omega, principio y el fin. Sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él en la encarnación, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sabemos quién es este Hijo. Y sabemos por qué Él vino y qué logró. Y sabemos qué fue lo que Dios hizo y que lo levantó de los muertos. Sabemos que en el gran misterio del Evangelio, en la cruz, una doble imputación en la realidad de que nuestro pecado fue puesto sobre Él y su justicia fue imputada sobre nosotros, los pecadores. Pero la manera en que la salvación es condicional, la manera en que Dios salva a los pecadores, no termina en la cruz y en la resurrección. Es allí en el mensaje de la salvación que requiere también creer, que manda el creer. No es una declaración que dice que por mera cuestión de la cruz y la resurrección todos están salvos. Y para que nadie se preocupe, es para todo aquel que crea en Él. Es un lenguaje muy específico, no es para nada difícil de entender. Esa es la razón por la cual amamos leer Juan, porque Juan se puede leer sin mucho más. Le puedes dar un incrédulo Juan y no necesita un comentario o un diccionario teológico para darse cuenta lo que quiere decir. Porque para que, fácil de seguir la secuencia lógica, todo aquel que crea en Él no se pierda. Muerte eterna y tenga vida eterna. Pero luego llega el versículo 17. Porque es la misma palabra que se usó en el 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto nos da una necesaria comprensión para responder a la pregunta ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús vino? Él no vino para juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque no había necesidad de que el Hijo de Dios entrara al mundo para condenar al mundo. Porque el mundo no necesitaba que el Hijo juzgara a un mundo que ya estaba juzgado. El mundo ya estaba bajo condenación. Y eso quiere decir, más importante, que cada ser humano, cada pecador en el mundo ya estaba bajo la condenación. Esa es una de las realidades más increíbles de lo que los teólogos han llamado la cabeza federal de Adán. Y en la cabeza federal de Adán estaban aún todos esos seres que aún no han nacido, pero que están conectados con la semilla de Adán. Y cuando nacen, ya nacen bajo la condenación. No hay tal punto en donde tú de repente cambias de estar bajo condenación a luego estar bajo otra condenación. Siempre hemos estado en ese estado desde el momento de que fuimos concebidos. Y eso es cierto para cada ser humano. Nunca encontrará un pueblo, nunca encontrará un lugar en donde encontrará seres humanos que ya no estén bajo la condenación o que recientemente estén bajo la condenación. No, nacemos bajo la condenación. No había necesidad de que Dios hiciera algo para condenarnos. Porque ya estábamos condenados en Génesis 3. En Génesis 3 ya estábamos condenados. Todos nosotros, cada uno de nosotros eternamente, no necesitas a Juan 3 para la condenación. Para eso está Génesis 3. Juan 3 explica cómo esos que ya están bajo el veredicto justo de la condenación divina pueden escapar de esto. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que los pecadores que ya están absolutamente condenados por nuestra propia pecaminosidad y por el hecho de que nacimos en el pecado, cómo pueden los pecadores hacer algo o pueden hacer algo para salir de esa condenación? Y pues una vez más, los pecadores no podemos hacer nada para escapar de nuestra propia condenación, porque ni podríamos ni quisiéramos. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su único Hijo, aun cuando éramos pecadores. El versículo 17 es vital porque es importante que entendamos que Jesús no necesitó venir a condenar.
ya estábamos bajo condenación. Pero luego miramos el versículo 18. El que crea en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simplemente entendiendo esos 3 versículos de Juan 3 juntos ayudaría a eliminar la cantidad de patrañas teológicas que escuchan ustedes allá afuera en el nombre del cristianismo. Este versículo particular le cierra la puerta y lo hace violentamente a cualquier entendimiento del evangelio diferente al que está claro en el versículo 16, que es muy claro. Todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la claridad. Todo aquel que en él crea, pero aún así hay siempre quienes siempre intentan argumentar que debe haber otro camino al menos para los que aún no han creído y no llegarán a creer. Pero notarán que cuando tomamos los versículos 16, 17 y 18 de Juan juntos, es un argumento casi idéntico al que nos dio Sam Harris en su carta a la nación cristiana, pero no vino en el 2005-2006 de un ateo, sino vino de un evangelista. Pero el amado apóstol Juan, a quien el Espíritu inspiró para darnos este evangelio, él nos da la lógica. ¿A quién llega la salvación? ¿A quién va el perdón de los pecados? ¿A quién le llega la vida eterna? A todo aquel que en él crea. A todo aquel que en él crea. Entonces esto plantea una pregunta muy interesante y mi suposición es que si asiste a un estudio bíblico general evangélico y dice, bueno, he aquí la cuestión, me van a tener que responder la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que aún no han creído en Cristo? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuál es su condición actual? Me temo que la respuesta instintiva que recibirás de muchas personas que creen que son cristianas es que aquellas personas están al peligro de ser condenadas. ¡Falso! No hay ningún ser así en el planeta. No hay nadie quien está a las puertas de la condenación. Nadie está al riesgo de ser condenado. No hay nadie que esté al margen de la condenación. Miremos el versículo 18 una vez más, porque hay una síntesis increíble aquí, requiere que pongamos nuestra atención ahí, pero no vamos a querer leer esto, no vamos a leer esto en voz alta a menudo, porque leyéndolo en voz alta no va a dejar que lo olvidemos. Todo aquel que crea en él no es condenado, pero aquel que no crea ya está condenado. Eso nos deja sin aliento. Y recuerde que esto no es para otra gente, es para nosotros, la gente. Pero por el hecho de que escuchamos el Evangelio y por gracia de Dios hemos creído. No tuvimos nada que hacer para ganar nuestra condenación y tampoco nacimos con el riesgo de ser condenados. Ya nacimos condenados y notarán esa expresión maravillosa, ya ha sido. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No hay un acto subsecuente de parte de la voluntad divina necesario. Ese acto de voluntad divina, justicia sincronizada con su carácter, se llevó a cabo tan pronto Adán y Eva cometieron el pecado y comieron del árbol prohibido y pecaron. Y sabe, la Biblia lo pone claro mucho antes de que lleguemos a Juan 3:16, pero estoy tan agradecido de que en Juan 3:16 al 18, esto se afirma y se entieza como una trampa de hierro. En este pasaje se encuentra la noticia más grande de todas, el Evangelio de Jesucristo, de que todo aquel que en él crea, esto apunta a la salvación por la fe. Y sabemos, por supuesto, que esto está definido como la justificación por la fe. Y sabemos que la fe que salva es esa fe que confía en él. Sí cree, no solo cognitivamente, pero sí cognitivamente. Descansa en Cristo, confiando en él, como él es.
logrando hacer todo lo que vino a hacer para nuestra salvación. Pero también nos recuerda de lo que está en juego: la vida eterna, el juicio eterno, la salvación versus contra la condenación. Debemos recordar que, así como en el versículo 17 se nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. Él envió a su Hijo al mundo para salvar, y la salvación llega a todo aquel que crea. Note que la palabra todo aquel que crea, así como lo ve todas las versiones de habla hispana, le acompaña la expresión creer. En el capítulo 3, 16, todo aquel que crea, versículo 18, todo aquel que crea en él no está condenado. Pero después está la misma expresión que dice, todo aquel que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. No suele pasar que una persona se pare enfrente del púlpito de una institución cristiana como esta y predique el evangelio comenzando hablando como y de un ateo. El punto es que incluso este ateo que yo cité entiende lo que está en juego. Dios es o no es. Y por cierto, en este libro Él nos dice de que Dios sí, que si Dios llega a ser, pues Dios es. Dios es Dios. No es cómo, es Dios. Si Él existe, si no existe, estamos en estas únicas posibilidades y en esto se reposa toda la vida. La palabra de Dios es o no es. Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. La salvación viene a todo aquel que cree en Cristo o no. O Sam Harris, como dice, ¿se va al infierno o no? Eso debe ser suficiente para darnos claridad un martes por la mañana. Es un tremendo privilegio poder predicar este primer mensaje detrás de este púlpito. Y dirá, es solo un púlpito, es solo madera. Y sí que lo es, pero esta mañana lloré que detrás de este púlpito, el Señor permita y lo desea, haya una sucesión de predicadores y maestros comprometidos, llamados, que prediquen la palabra de Dios, quienes prediquen claro y no titubeen, quienes entiendan el llamado alto de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios y lo hagan así. Quienes cada vez que puedan lleguen al mensaje redentor de Jesucristo y aclarar a todo aquel que escuche que en Cristo está la salvación y que la salvación y el perdón de los pecados viene a todo aquel que en Él cree y que sepa lo que está en juego, sabiendo que Jesús no tuvo que venir al mundo y ciertamente vino al mundo condenar, no vino a condenarlo porque el mundo ya estaba condenado. Y todo aquel que no crea en Él ya está condenado simplemente porque él o ella no ha creído en Él. Sam Harris tiene la razón, no hay punto medio. No hay una guarida en la mitad de la guerra. Esto es todo lo que tenemos. Esto es lo que está en juego. Y yo oro que por causa de lo que el Señor esté haciendo aquí, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, seamos una carta a un mundo caído. Oremos, por favor. Señor, oramos que tomes tu palabra, este pasaje, y cambies nuestras vidas, y cambies nuestras mentes, y cambies nuestros corazones, para que seamos más fieles, más verdaderos, porque hemos sido confrontados por ese texto hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.